Bueno, ahora sí ya estamos live, compañeras. Buenas noches a las personas que nos están sintonizando y bienvenidos y bienvenidas a este espacio A la Clara con Claridad. Este es el episodio número 28 y me complace compartir este espacio hoy con Shariana Ferrer, quien es portavoz de la colectiva feminista en construcción, y también con Josefina Pantoja, quien representa a la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora. Muchas gracias a ambas por estar aquí esta noche. Encantadísima. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sí, tengo entendido que es de los primeros live. Sí. Así que te puede poner un poco nerviosa, pero está igual que como Carmencita en uno de los lives pasados, Carmen Ortiz, que decía también que era el número 26, pero para ella el número 1. Así que parte de las experiencias estas pandémicas. Bueno, antes de hablar sobre el tema que nos ocupa esta noche, que es sobre el estado de emergencia y también sobre el proyecto del Senado, la enmienda al proyecto al Código Penal, lo que se ha establecido que es el proyecto del Senado 130. Yo quiero decir unos anuncios y se lo decía a las compañeras previo a la transmisión, y es que el próximo jueves, el jueves 11, estará Arturo Mazzordella junto a nosotros aquí, a Rafa y a mí, que hoy expuso, de hecho, a mi compañero Rafael Acevedo, no está esta noche con nosotras, pero el próximo jueves esperemos que sí, y entonces se suman a estos espacios en vivo, se suma Arturo Mazzordella para hablar sobre la revolución energética y Casa Pueblo, y sobre su libro Ciencia para la Insurgencia. Eso es el próximo jueves 11, y el próximo también jueves 25, no transmitimos este Facebook Live porque Claridad va a tener un evento también virtual que más adelante podemos estar informando por ahí, pero le hemos titulado Festitón de Claridad, y es un tributo a los festivales de Claridad. Este año, como todos deben saber, el festival no se va a llevar a cabo, pero esta actividad viene a sustituir esos días que pasamos allí en el estacionamiento del Irán Bison. El jueves 25, repito, de 7 a 10 de la noche. Las entradas se podrán adquirir a través de PR Ticket, pero más adelante anunciamos. Lo que sí es que estaría con nosotros Andy Montañez, Las Atípicas, Roy Brown, por algunos más que se me escapan por aquí, pero va a ser una actividad bonita para rendirle tributo a estas gestas de los festivales de Claridad que tanto nos gustan, así que esperemos el 25. Bueno, compañeras, al tema que nos ocupa. Recientemente el gobernador Pedro Pierluisi decretó un estado de emergencia. Esto es una victoria para las feministas que han estado luchando, ¿verdad?, porque ese estado de emergencia se concretara. Y a mí me gustaría comenzar a hablar, ¿verdad?, a abrir esta conversación con que estableciéramos quizá una breve cronología de cómo fue que empezó ese reclamo hasta dar finalmente con este decreto. Me parece que Shariana puede hablarnos un poquito más sobre eso y también el esfuerzo de la colectiva feminista en este reclamo. Sí, bueno, antes que responder a eso, gracias por la invitación. Para mí es muy especial también compartir este espacio con Josie, que hace tiempito no hemos podido conectar, pero siempre es para mí un honor compartir espacio y seguir aprendiendo de la trayectoria y el trabajo de una de esas indispensables que admiro mucho y de quien he aprendido tanto en estos largos años de trayectoria. Así que pues quería decir eso porque siempre me emociona poder estar con Josie. Yo sigo siendo fan. Pues mira, gracias. El trabajo un poco de cómo surge el reclamo del estado de emergencia, pues nos tiene que situar justamente después del paso del huracán María, ¿no? Y pues reconociendo cómo ese desastre político que siempre hemos acentuado desde la colectiva, pero las experiencias de trauma y de crisis, cómo se reflejan en la violencia que se manifiesta y reproduce
en las comunidades, en los hogares, y pues ciertamente empezaba a ya muchas feministas y muchas personas dedicadas al trabajo de salud pública venían alarmando que en momentos de crisis la violencia de género va a ir en incremento. Y eso está documentado, ¿verdad? Con muchas investigaciones que sostienen esto. Y pues, luego del paso del huracán María, luego de los terremotos en el sur, cuando estamos viendo todas estos eventos que se van acumulando también con un proceso de políticas de austeridad, de políticas de empobrecimiento, vemos también en alzada los casos de violencia de género manifestadas en tres situaciones particulares. Uno, el número de feminicidios como tal, es decir, mujeres que han sido asesinadas por razón de género, ya sea asesinadas por sus parejas, exparejas o simplemente por vínculos en los que un hombre en la mayoría de los casos decidió que su vida era menos y asesinó a una mujer. Por otro lado, las manifestaciones de violencia sexual, ¿verdad? Agresión sexual, que ya esto venía acumulado por más de una década de miles de safe kits o de aquellas pruebas de material genético que no habían sido procesadas por el negociado de ciencias forenses. Entonces vemos también un incremento en agresiones sexuales, en violaciones que están todavía el material genético sin procesar. Y en tercer lugar, el caso y el número de querellas documentadas a agentes de la policía en casos de violencia doméstica, de acoso, hostigamiento laboral. Y esto es importante porque el documentar que quienes de cierta manera se supone que respondan a las denuncias que hagan mujeres o la ciudadanía en general sobre casos de violencia de género, pues a su vez hay ¿verdad? Un centenar de querellas por las mismas razones. Entonces, quienes se supone que intercedan, ¿verdad? O manejen, sean una de esas entidades que manejen con el tema de violencia de género, pues también están reproduciendo esa violencia de género. Y pues a partir de ese contexto que la colectiva en octubre del 2018 decide hacer una campaña, uno, para vincular estas tres manifestaciones de violencia de género y de reconocer que hay un problema que trasciende el espacio de lo doméstico, ¿verdad? Trasciende el espacio del hogar. Es un problema que amerita intervención y atención con carácter de urgencia por parte del Estado. El Estado tenía, ¿verdad? Y tiene que asumir responsabilidad porque esto está pasando. Y si está pasando a través de las instituciones, a través de el mal manejo o la no implementación de los protocolos, pues también el Estado es responsable de reproducir esta violencia. Y en octubre del 2018 empezamos con esta campaña a través de las redes, hicimos unos conversatorios, hicimos unas pasquinadas exigiéndole al entonces gobernador Ricardo Rosselló que decretara un estado de emergencia. Y estado de emergencia porque es a través de este decreto que uno se reconoce que hay un problema, ¿verdad? Se nombra el problema y a la vez mediante una orden ejecutiva que nosotros también preparamos un borrador de orden ejecutiva, se puntualizaban unas medidas concretas para atender la situación de manera inmediata, ¿verdad? No necesariamente verlo algo pues como a largo plazo en lo que la sociedad va transformando, sino qué podemos hacer ahora de manera inmediata. Y eso nos lleva a noviembre del 2018, que ese 23 de noviembre del 2018,
entrando, ¿verdad?, a ese receso de Acción de Gracias, nosotras convocamos a una marcha e invitamos a otras organizaciones también que se sumaron a una marcha que partió desde la Plaza Colón hasta Fortaleza, donde íbamos a exigirle al gobernador que decretara el estado de emergencia y que llevábamos el borrador de orden ejecutiva para que lo único que necesitaba era firmar, ¿verdad? Era así de sencillo. Firma la orden ejecutiva y empecemos a trabajar para erradicar la violencia de género en el país. Y pues como ni siquiera nos recibió, ahí la colectiva decidió hacer un plantón, ¿verdad? Y el plantón fue que de aquí no nos vamos hasta que se firme la orden ejecutiva. Y estuvimos acampando durante 3 días frente a Fortaleza, acampando y durmiendo sobre adoquines, sumamente incómodo, pero también generando unos espacios de discusión. Hubo conversatorios, hubo talleres para niños y niñas, hubo un pequeño concierto con artistas solidarios y solidarias que estuvieron presentes y generamos durante esos 3 días un poco una conversación entre la comunidad inmediata, porque estábamos allí situadas en el Viejo San Juan, pero también sobre turistas que se daban la vuelta y decían qué está pasando aquí, y gente que estuvo yendo y viniendo apoyando la manifestación. Entonces el 25, el tercer día, 25 de noviembre, que también, ¿verdad? No fue mucha casualidad, pero fue el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, pues ahí nosotras levantamos un ultimátum y dijimos, bueno, llevamos aquí 3 días, no nos hacen caso, vamos a entrar. Nos tienen que escuchar. Yo creo que ha habido, ni siquiera el gobernador se ha dignado en reconocer que esto es un problema cuando estamos aquí, decenas de mujeres y personas también presentes diciendo esto es un problema en el país y necesita la urgencia y amerita que se trabaje. Entonces ahí la manifestación como tal fue recibida con mucha violencia por parte de la policía. Hubo represión, fuimos agredidas muchas de nosotras, recibimos gas pimienta, macanazos, y un poco ahí se fue disolviendo la manifestación porque no era un espacio seguro para las personas que allí estábamos presentes. No obstante, el plantón ahí, el reclamo siguió vivo. Días después convocamos un plantón móvil donde cerramos la entrada al Viejo San Juan, de nuevo exigiendo que se declarara un estado de emergencia. Hubo manifestaciones frente al cuartel general, estuvimos en el Capitolio, así que seguimos avivando el reclamo y cada vez se iba sumando más gente. Se sumaban otras organizaciones, se sumaban otras comunidades, gremios profesionales, incluyendo artistas, ¿verdad? Llegó a ese nivel donde fueron muchas las voces que seguían sumándose, exigiendo que se declarara este estado de emergencia. Y pues luego, obviamente, tuvimos en enero la primera reunión con el gobernador por la presión mediática que se le puso, ya que pues, él dejó entrar como si nada a Residente de Calle 13 y a Bad Bunny, a Fortaleza, y ahí hubo un grito de indignación de cómo va a ser que dejan entrar artistas y a las mujeres que estuvieron allí reclamando y exigiendo justicia por la violencia que están recibiendo, pues a ellas no se les recibe. Esa fue la primera reunión. Y luego ya después estuvimos ahí, esa fue la primera reunión primera y única reunión con Ricardo Rosselló, luego vino el Ricky Renuncia, y pues a partir de la nueva administración bajo Wanda Vázquez, pues entonces se retomaron las conversaciones, otras organizaciones estuvieron presentes también, y pues estuvimos un poco trabajando con otras organizaciones para presentar otras propuestas, para afinar las propuestas que habíamos presentado. Así que, ¿verdad? Aquí ha habido mucho trabajo por parte de las organizaciones sin fines de lucro, por las organizaciones de mujeres y feministas, mucho trabajo en vías de atender de manera integrada y holística una situación que
que tiene muchas ramificaciones, porque hablar de violencia de género también es hablar de la violencia económica, de la falta de acceso de vivienda, de la falta de acceso de servicios de salud, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante entender, ¿verdad?, la violencia de género desde ahí, desde las múltiples ramificaciones. Y pues hemos llegado a este punto donde luego de 2 años y más de 2 meses se declaró un estado de emergencia en contra de la violencia de género, que estamos fiscalizando, evaluando las propuestas y asegurando que se cumpla y no sea simplemente una letra sobre papel. Ok, entonces, ahora que se ha hecho realidad ese estado de emergencia, a mí me gustaría saber, Josie, y con ese trasfondo que nos trae Shariana, ¿qué implica esa declaración de estado de emergencia por violencia de género? ¿Cuáles son las acciones concretas e inmediatas que incluye esa orden ejecutiva? ¿De qué trata? ¿De qué va este estado de emergencia? Sí, bueno, antes de pasar a eso, sí, quisiera señalar que algo que distinguió este proceso, toda esta militancia para que se decretara el estado de emergencia, y la visibilidad que le dio la colectiva feminista en construcción, sobre todo, que guió el proceso en términos de la militancia en la calle, me parece que el hecho de que se convirtiera en un consenso nacional, yo creo que fue un consenso nacional, que inclusive fue parte de los reclamos que se hicieron en el verano del 2019, y que tantas entidades privadas, no gubernamentales, organizaciones de mujeres, gremios, tanta gente acogió la petición y lo mantenía. Inclusive la prensa fue bien importante en términos de que se formó como un muro, ¿verdad?, bien fuerte a favor de que se decretara. Mirando el documento que finalmente decreta el estado de emergencia, yo creo que contiene muchísimo, ¿verdad?, muchísimos de los planteamientos que hicieron las organizaciones cuando hicieron el reclamo, y no solamente se limitaron a exigir el estado de emergencia, sino que le dieron contenido. Fueron muchos los reclamos que se entregaron, inclusive por escrito, cuando hubo la reunión con Rosselló. Yo no participé de esas reuniones porque estuvimos representadas, la OPMT estuvo representada por Coordinadora Paz para la Mujer, por el Movimiento Amplio de Mujeres, que son las coaliciones a las que nosotras pertenecemos, pero también nos sentimos representadas por la colectiva y otras entidades que estuvieron allí en el diálogo. Y me parece a mí que mirando la orden, leyendo la orden, son muchas las cosas que se recogen, que se plantearon. Si esto que se planteó, que se produjo ahora por escrito, se hubiera hecho tiempo atrás, hubiera sido tan sustancial como esto que tenemos. Hay que reconocer que el documento está no solamente bien redactado, parte de las premisas correctas en su mayoría, y tiene una visión integral porque se habla no solamente de la prevención, de la educación, que tal vez es el área un poquito más flojita que tiene la orden, pero también habla de algo bien importante que nosotras planteábamos, y es por lo que se exigía el estado de emergencia, y es que al convertirse en una prioridad y consignarse en una orden ejecutiva, le asigna el dinero necesario, la importancia necesaria. Todas las agencias que son mencionadas ahí, toda entidad gubernamental tiene que tener esto como una prioridad. Hay unos periodos específicos para someter cuáles son los planes, para incluir en sus presupuestos dinero dirigido a darle cumplimiento a la orden. La otra cosa que es importante es que, aunque no dice como tal una educación con perspectiva de género, con esas palabras que son las que nosotras utilizamos, sí habla de un currículo, de trabajar, de desarrollar un currículo con perspectiva de género, que para nosotras es muy importante, porque siempre hemos partido que la parte del cambio, erradicar el problema como tal, tiene que partir de la educación para poder sacar del medio los estereotipos, la ideología machista, y que desde chiquititos y chiquititas nuestros niños y nuestras niñas empiecen a pensar diferente para que actúen de forma diferente en la medida que se van desarrollando. Así que yo
pienso que es un documento que responde a los planteamientos que hicimos y claro, todo puede mejorarse y sobre todo hay que ver cómo va a ser el cumplimiento. Todavía, por ejemplo, ya han pasado, yo creo que ya pasó más de una semana, casi 2, y no se ha nombrado la persona que le va a dar cumplimiento a esto. Creo que también el número 3 de 3 personas de las organizaciones de mujeres es muy limitado. Y creo también que de la misma manera que el gobernador señaló que la orden cubre a las compañeras trans, debería de decirlo directamente en el documento, ¿verdad? Hay una carta que escribió y entregó ya el Movimiento Amplio de Mujeres dirigida al gobernador, en la que ese es uno de los planteamientos que se hacen y yo creo que todas nosotras estamos de acuerdo con eso. Por la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con la Ley 54 y cómo se ha interpretado, cómo se interpretó por el Tribunal Supremo y hubo que volver a legislar para reponer lo que ya estaba, pues es importante que todo lo que se quiere cubrir no sea solamente de intención o verbal, sino que esté recogido en el documento. Este es un documento que se supone que tiene 2 años de duración, más o menos, pero que tiene unos términos específicos de cumplimiento que debe llevar a cabo el comité que se va a crear. En términos del comité, sabemos que las organizaciones, muchas organizaciones, creo que más de 3 docentes, de 30 organizaciones han solicitado participación. Una cosa que preocupa un poquito es que se somete la petición, pero quien decide cuáles van a ser las organizaciones es el gobernador con la persona que va a dirigir el comité PARE. Así que eso pues puede causar un poquito de preocupación. No sabemos finalmente a quiénes van a seleccionar, así que por eso es que hay tanta fiscalización que van a llevar a cabo las organizaciones y son muchas las organizaciones que no solicitaron porque entienden que su rol en este caso importante es la fiscalización y garantizar que lo que está allí se cumpla. Y estando afuera podemos ser lo más amplias que podamos en términos de la denuncia, de que se reivindique lo que está escrito ahí y que las mujeres pidieron. Y entonces tú entiendes, Josie, que esa persona que decida quiénes son las organizaciones, las 3 organizaciones que estén dentro de PARE, debe escogerla a quién, que venga de ustedes, de las mismas organizaciones o... Bueno, yo creo que deben cumplir con unos criterios para que puedan formar parte de las que se escojan, porque si tú dices organizaciones de mujeres y no le pones unos apellidos específicos, podría cualquier organización, siendo uno, o sea, a base de la historia, que se dejaran guiar también por criterios partidistas para la selección, y eso es bien preocupante. La carta que escribió el Movimiento Amplio de Mujeres, que me parece una carta excelente, establece una serie de criterios que por lo menos mi organización hace suyos en términos del reclamo de cómo se deben escoger las mujeres. Por otro lado, las organizaciones. Por otro lado, ha habido como un consenso, por ejemplo, entre las organizaciones que forman parte de Coordinadora, que es la Coalición Nacional contra la Violencia Sexual y la Violencia doméstica, o sea, contra la violencia de género. Entendemos, por ejemplo, que Coordinadora debe ser una de las organizaciones que sin discusión esté allí, porque reúne es una sombrilla bien grande con unas posturas que son las que comparten las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas que hemos estado trabajando con esto. Yo no sé si la colectiva se inscribió o no, pero ciertamente la trayectoria de la colectiva debería ser una de las entidades que si quiere hacerlo, participara. A eso me refiero. A mí me parece que la colectiva es una de esas 3 que está con una posibilidad, ¿verdad? Si no me equivoco, no. Nosotras sí llenamos llenamos el formulario que estaba en el portal, pero sí hemos estado hablando de, primero, unos principios que cualquiera que sea las 3 organizaciones que estén en ese comité deben seguir. El primero, el principio de la transparencia.
Nosotras desde el inicio y a lo largo de todo este proceso, estamos hablando de más de 2 años de lucha, hemos sido sumamente transparentes con el proceso. No somos partidarias de reuniones a puertas cerradas. Cada vez que se nos citó a Fortaleza, nosotras así mismo lo dejamos saber. Así que cuando éramos citadas, al finalizar la reunión, nosotras levantábamos un pequeño informe que lo publicábamos en nuestras redes y que estaba disponible también para donde nosotras levantábamos hasta una serie de minutas de cuáles fueron las conversaciones que se dieron en esa reunión. En segundo lugar, nosotras entendemos que, y como principio, se tienen que democratizar los espacios. Y democratizar los espacios no es que todas las personas o que todas las organizaciones estén reunidas, porque entendemos que en términos de logística, para poder agilizar los procesos, pues no todas podemos estar en la reunión. Pero sí es importante entender que las voces o los reclamos particulares que se tengan que llevar, pues sea un espacio democrático, ¿no? Y establecerlo así con las otras organizaciones, aunque no estén participando de las reuniones. Por eso no es casualidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo sí mencione, yo no fui a ninguna reunión o mi organización no estuvo presente en alguna reunión, pero nos sentimos representadas con la participación de las compañeras de Coordinadora Paz para las Mujeres o con la participación de la colectiva, porque sí hay un momento de democratizar esos espacios. Y en tercer lugar, el tema de la representación, pues nosotras, más que representación, para nosotras es más importante o lo asumimos como prioridad los objetivos, ¿verdad? Objetivos comunes. En ningún momento nuestra organización ha dicho o pretende representar a las mujeres, ¿verdad? A todas las mujeres en su diversidad en Puerto Rico, pero sí trabajamos una agenda que tiene objetivos comunes y pues por eso hablamos de los objetivos que estén anclados en derechos humanos, en la dignidad del ser humano y en el acceso a servicios que son esenciales y que no necesariamente el Estado está garantizando. Esos son los objetivos. Y pues quien esté allí, ¿verdad? Esté asumiendo transparencia, democratizar el espacio y los procesos y que esté impulsando una agenda que esté anclada en objetivos comunes, pues ahí es que nosotras partimos, ¿verdad? De qué es la representación. Sobre los perfiles, nosotras entendemos que es importante contar con organizaciones que brinden servicio directo, porque hay una experiencia ahí de cómo se está manejando, pero también entendemos que debe haber organizaciones que no reciban fondos gubernamentales y que en ese sentido también ese sea uno de los perfiles, ¿verdad? No tienen que ser las 3 organizaciones, pero mínimamente uno de esos espacios debe ser una organización que esté dirigida más al trabajo de fiscalizar, de activismo, ¿verdad? Y que haga trabajo político que no necesariamente esté, pues, anclado o con amarres de recibir fondos, porque sabemos por experiencia que a veces en esos espacios se dan represalias a las organizaciones y a veces las organizaciones que están reunidas asumen una voz mucho más pasiva por miedo a esas represalias, a que haya recortes de fondos o que se le excluyan de procesos y eso lo sabemos y fue muy presente bajo la administración de Wanda Vázquez como procuradora de las mujeres y las maneras en las que se movió y se manejó con algunas organizaciones de servicio que se les echó a un lado. Entonces, eso también es uno de los perfiles que entendemos que es importante en este comité para poder, de nuevo, asegurar que aquello que está plasmado en la orden ejecutiva pues no sea solamente letra muerta y que se cumpla. A mí me gustaría saber, compañeras, en Arroz y Habichuela, ya que este espacio sirve para educar a la ciudadanía, ¿cómo se traduce esta orden ejecutiva en el día a día, en el diario vivir de las personas? Quizás
cosas puntuales que va a reflejar esta orden ejecutiva, pues a través de sus instituciones, las instituciones gubernamentales, por ejemplo. Yo sí hablaba ahorita de la perspectiva de género, eso en cuanto a currículos en el Departamento de Educación, otras maneras de impacto como inmediato y concreto. Pues, por ejemplo, en términos de la seguridad de la sobreviviente y el mecanismo para garantizar que se procesen las órdenes de protección, que haya continuidad en los servicios, se dan unos criterios específicos de cómo deben manejar los casos el Departamento de la Policía, el Departamento de Justicia, que van dirigidos en particular a erradicar estos problemas que hemos identificado de las sobrevivientes cuando van a buscar remedios legales. Se establecen puntualmente qué cosas se deben hacer. Por ejemplo, en el área de la vivienda también se dan criterios para poder resolver ese problema de que muchas sobrevivientes no salen de la relación de violencia porque no tienen a dónde desplazarse, ¿verdad? Y las casas de acogida o los hogares albergues solamente las podemos retener 90 días. Hay que hacer muchas veces excepciones. En el área de desarrollo económico también constan acciones que habría que tomar para que se creen proyectos de desarrollo económico para que las mujeres puedan incorporarse en proyectos de autogestión o en autoempleo, para que puedan también no tener la dependencia económica del agresor y así por el estilo. O sea que todas las agencias que se mencionan tienen unos criterios que tendrían que cumplir. Y para mí una de las cosas más importantes, creo que lo mencioné anteriormente, es que las agencias tienen que identificar partidas dentro de su presupuesto para poder llevar a cabo las responsabilidades que la orden ejecutiva les impone. No puede ser como cuando, por ejemplo, se aprobó la oficina de la Procuradora de las Mujeres, cuando por iniciativa de las mujeres se aprobó ese proyecto de ley, y la legislatura, tras de que dio candela para que lo aprobaran, entonces tampoco le asignó fondos para que pudieran implantar las responsabilidades que tenía, ¿verdad? Esto un poco resuelve ese problema y tenemos que fiscalizarlo porque muchas cosas se ponen y después pasa el tiempo y no se cumplen. De hecho, la Oficina de Gerencia y Presupuesto también tiene responsabilidades bajo la orden ejecutiva. Y en esa misma línea, yo sí, ¿qué responsabilidad se le asigna, si alguna, la orden ejecutiva establece alguna responsabilidad para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres? ¿Que haya alguna definida así, tal cual, en la orden ejecutiva? Fíjate, no, está como parte del comité, pero realmente no tiene una asignación específica de responsabilidad. Yo creo que esto un poco fue darle la vuelta, ¿verdad? Hablando francamente, fue darle la vuelta para, sin hacer mucho ruido, subsanar el problema que hemos tenido todos estos años de falta de acción y de respuesta ágil, específica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al problema del discrimen de género por género en Puerto Rico y de la violencia por razón de género. O sea, esa oficina, para muchas de nosotras, estoy hablando por mi organización, no quiero hablar por más ninguna, creemos que no tiene en este momento pertinencia, no tiene pertinencia para lo que están, los problemas de las mujeres en Puerto Rico. Y yo creo que para evitarse hacerlo de otra manera, pues le dieron la vuelta y la dejaron con un asiento en el comité. Sería, ¿verdad?, terrible que no hubiera sido así, pero al mismo tiempo le dan la responsabilidad a una persona. No necesariamente quiere decir, entiendo yo, que es que el Departamento de la Familia va a tener la responsabilidad en el comité. La que tiene la responsabilidad es esta persona que es secretaria del Departamento de la Familia, y entiendo que el gobernador lo hizo porque es una persona, yo no la conozco y no pongo mi cuello en el picador por nadie, pero sí sé que tiene una formación y experiencia en el trabajo con discrimen por género y violencia por género. Y del discurso de ella, por lo menos hasta el momento, coincide bastante con los postulados nuestros. Compañeras, para integrar alguna pregunta que van haciendo las personas que nos están sintonizando.
Preguntan por aquí si les parece que se trata de un esfuerzo transversal y cómo. Supongo que es la orden ejecutiva, el establecimiento, ¿verdad?, de la orden ejecutiva. Pues mira, Bueno, yo, sí. Dale, Shariana. bueno, a mí me parece que la orden ejecutiva, lo que está ahí plasmado, tiene 3 grandes aciertos. Uno, declara que hay un estado de emergencia por el alza en casos de violencia de género. Entonces ya eso reconoce que hay un problema, nombra el problema y establece que se van a crear los mecanismos para atender ese problema. El segundo acierto es que crea un comité. Y el comité lo define, establece cuál es la vigencia del mismo, quiénes componen el mismo. Y me parece importante y sí reconozco que hay algo de beneficio, que haya más representación gubernamental que de organizaciones, porque quienes están dirigiendo las agencias y quienes pueden realmente establecer los mecanismos y el curso de acción para trabajar la violencia de género de manera transversal, pues son jefes y jefas de agencias, ¿verdad? Y están convocados, ¿verdad?, en ese comité. Y en tercer lugar, utiliza el lenguaje adecuado, ¿verdad? Habla de violencia de género, habla de educación con perspectiva de género, y me parece que eso es un avance. Ahora, cuando preguntan, ¿verdad? O cuando nos preguntan, pues, ¿qué más tiene la orden? Pues ahí no podemos decir qué más tiene la orden porque el resto o la posibilidad de que esa orden ejecutiva sea algo que materialice, erradicar la violencia o disminuir la incidencia de violencia de género, pues la responsabilidad hasta cierto punto recae sobre el comité. Un comité que todavía no está constituido por completo, como mencionaba Josie, todavía ni siquiera se ha nombrado al oficial de cumplimiento y pues hasta cierto punto pues estamos un poco a la espera de que el comité sea conformado y entonces le toca al comité hasta cierto punto, ¿verdad? Por llamarle así, le toca al comité ejecutar esa declaración de estado de emergencia. Le toca al comité decir, bueno, esto es lo que está pasando, ¿cómo vamos a bregar con vivienda? ¿Cómo vamos a bregar con salud? ¿Cómo vamos a bregar con la policía? ¿Cuáles son los mecanismos a través de tribunales y el Departamento de Justicia? Todo esto, que ahí sí se supone que sean incorporadas muchas de las propuestas que nosotras sometimos, que son propuestas muy particulares que no están contempladas en la orden ejecutiva, pero es que le tocaría, según lo que está plasmado ahora, pues le tocaría al comité llevar a cabo, ¿verdad? Y asegurar que todas esas propuestas se lleven a cabo. O sea pues que en la medida en que ese comité pare, que integra 17 identidades, ¿verdad? En la medida en que el comité ejecute las medidas que ustedes mismas han ido estableciendo y que contiene la orden ejecutiva, en esa medida será transversal. Y esa podría decir una conclusión. Y en la medida, ¿verdad? Si tú la lees, aborda todas las áreas que nosotras consideramos que son importantes tomar en consideración para poder buscar alternativas, soluciones al problema. En ese sentido, pues uno podría decir que sí, y yo creo que pasó porque se les puso en la mano, o sea, ¿entiendes? Ellos tenían material suficiente, ¿no?, para de ahí partir y enriquecerlo un poco más. Claro. Bueno, yo he visto que un denominador común tanto en Shariana como en Josie al hablar sobre la orden ejecutiva es el reconocimiento, es el nombrar la cosa por lo que es un paso adelante. Y en esa misma línea quizás podemos movernos un poco al tema que está hace 2 días en la palestra y es el hecho de la enmienda o el proyecto del Senado 130 que
que es conocida, ¿verdad?, como el Código Penal de Puerto Rico, que se quiere enmendar o se propone que se enmiende a fines de definir, precisamente, que hablamos de nombrar y de establecer los términos correctos, de definir el feminicidio y el transfeminicidio. Esto ha sido bastante controversial y ha traído debates en la vista pública que hubo ayer. A mí me gustaría, Yossi, tú que vienes de ese campo también legal, que nos dijeras qué busca resolver este proyecto. Escuchaba ahorita sobre Amarilis Pagan, que decía que trae, por ejemplo, la tipificación del delito, como incluirlo en el Código Penal como parte de asesinato en primer grado. Eso es una de las cosas que buscaría resolver quizá esa enmienda al Código Penal. Pero ¿qué otras cosas, Yossi, busca esta enmienda? Salvando la distancia, porque yo no soy penalista, pero ni mucho menos ni quiero serlo, pero sí, el hecho de que se establezca en el código como delito y con las penalidades correspondientes el feminicidio, también apalabra lo que realmente está ocurriendo, ¿verdad? Que las mujeres están siendo asesinadas porque son mujeres. Esa es la razón, por razón de género y por todos los estereotipos que sabemos que la ideología machista establece. Entonces, garantiza que no haya la posibilidad de que al no haber la definición, en unos casos, por ejemplo, se impone una pena que puede ser de 99 años porque se considera asesinato en primer grado, el asesinato de una mujer por razón de género, y en otros casos se considera que es asesinato en segundo grado, es homicidio y la penalidad se reduce sustancialmente, ¿verdad? Yo sé que hay muchos debates en términos del asunto de las penas, pero lo que nosotras no queremos es que se considere menos malo el asesinato de las mujeres a otros asesinatos, ¿verdad? Porque la razón por la cual están siendo asesinadas es porque son mujeres en diferentes escenarios que hemos observado. Sabemos que hubo en las ponencias que se presentaron, por ejemplo, la ponencia del Observatorio por Violencia de Género lo respaldó, Matria lo respaldó, pero entiendo que el Departamento de Justicia se opuso porque entiende que puede prestarse a vaguedad, etcétera. Y precisamente, Yossi, perdona que te interrumpa, eso es lo que trae también el proyecto Dignidad, lo que trae como manera para oponerse a ese decreto, es la cosa de que es muy ambiguo esto de que los nombres, ¿verdad? Los nombres quizás son muy genéricos, es polémico esto de hablar de violencia de género, no sé. Por ahí va el asunto de... El proyecto Dignidad se opone porque se opone a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las mujeres y la equidad que nosotras estamos proponiendo. O sea, ellos podrán decir esas palabras, pero la razón todas sabemos por lo que el proyecto Dignidad está allí. Así que no creo que, ¿sabes? Yo creo que el asunto si hay preocupaciones con relación a que resista algún ataque constitucional, entonces se tiene que dirigir el esfuerzo a la redacción y a la corrección del proyecto para que se atempere y que resista los ataques constitucionales, como se decía con la ley 54. O sea, como se decía con la ley 54. Pero no es cuestión de sacarlo del medio porque es solamente vago. Para eso están los legisladores allí. Uh-huh. Y afortunadamente tenemos allí algunas voces ahora que pueden ayudar a atender el problema. Mira, y otra de las cosas también que vendría a resolver esa enmienda al Código Penal, según decía ahorita Marilis, que le escuché en una entrevista radial, es que también obliga a las agencias gubernamentales a establecer protocolos para la investigación y el procesamiento de casos de feminicidio, porque claro, una vez ya está definido el término y se apalabra y pues ya entonces se establece que esas agencias cumplan, ¿verdad? Y con los protocolos. Y también llevar estadísticas, un registro estadístico adecuado sobre los casos de feminicidios, que tengo entendido que no, sino a no ser por lo que mencionabas ahorita, hay alguna entidad, algún comité. El observatorio. El observatorio. A no ser por el observatorio, estas cifras no estarían claras. Sí, hay un problema grave con las estadísticas aquí en nuestro país en términos de la violencia de género y otras condiciones de discrimen por razón de género,
y ciertamente, por ejemplo, los asesinatos de mujeres que no están esclarecidos, que no se ha podido, o sea, que por ejemplo el agresor confesó o lo encontraron rápido y se mantienen bajo investigación, y con los bajos niveles de esclarecimiento de crímenes que tiene la policía en Puerto Rico, no se cuentan como feminicidios y realmente lo son, ¿verdad? Y entonces el proyecto trata también de mantenerlo como feminicidio en lo que se esclarece que no lo es, para entonces descartarlo. Es al revés lo que se está planteando, para que no se queden en el aire esos casos, como también se quedan en el aire muchas veces las desapariciones de las mujeres. Sí, y también quería añadir sobre el caso de los transfeminicidios, ¿verdad? Porque ha habido un pésimo manejo en cómo se documentan y se registran estos asesinatos, porque no se les reconoce, ¿verdad? Hay una manera de revictimizar y seguir violentando a las mujeres trans o a las personas trans también en cómo se documentan. Y pues yo creo que esto es parte de cómo este proyecto de ley puede estar abordando, ¿verdad? En el manejo y en esclarecer estos asesinatos. Ahora, a mí me parece que o sea, tiene que haber un enfoque y la atención, y por eso retomo lo del estado de emergencia a la prevención, ¿verdad? Y a nosotras pues no hay que, esperamos no llegar al punto de entonces tener que definir cómo se esclarecen estos asesinatos, cómo se reportan estos asesinatos, cómo se documentan, sino todo el trabajo que requiere hacer como país para que no ocurran. Y esto es algo que, ¿verdad? Más allá de un enfoque punitivista, de aumentarle penas y de tipificar este tipo de asesinatos, pues cómo prevenimos, cómo se hace ese trabajo para que no ocurran, punto. Aquí también Madeline Ramírez añade que otra herramienta importante, además del observatorio, es el informe que produjo Kilómetro Cero y Matria sobre los feminicidios. Yo no sé si el observatorio se basa o se fundamentó en ese informe. Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, el observatorio ha hecho otras investigaciones, pero ciertamente la investigación de Kilómetro Cero y Matria es base para muchas de las cosas que se están haciendo. Y de hecho, Kilómetro Cero forma parte del observatorio y Matria también. A mí también me gustaría, ya que estamos hablando de esto de nombrar y de reconocer los términos por su nombre real en específico, ¿cómo ustedes definirían, para beneficios de todas y todos los que estamos sintonizando, cómo se define qué es un feminicidio y qué es un transfeminicidio? Porque tengo entendido que la orden ejecutiva, y comentado ahorita con Yossi y Shariana, define el término cualquier asesinato de una fémina, en el caso del feminicidio. Pero no sé si es mucho más amplio que esto. ¿Cómo ustedes lo podrían definir, ambos términos? Dale, Shariana. Yo iba a decir, dale, yo sí. Bueno, pues yo he visto diferencias en las definiciones, también en los contextos pues, latinoamericanos. Hay en algunos lugares el trabajo, o sea, se le nombra como feminicidio, el asesinato de una mujer por razón de género. Y pues esto no necesariamente es el asesinato de una mujer, porque se ha vinculado pues cuando a la hora de investigar asesinatos, asesinatos vinculados, por ejemplo, con la violencia de narcotráfico, ¿verdad? O asesinatos en caso de carjackings, ¿verdad? O de robos, de escalamientos, pues no es tipificar como feminicidio los asesinatos que se generan dentro de esas condiciones de violencia, que pues podemos ahí quizás hacer y trazar ¿verdad? Las raíces de esa violencia, que pues
ya sea a través de violencia, violencia por pobreza, condiciones de pobreza o empobrecimiento, por violencia entre comunidades, por violencia por parte del Estado, en el caso de los asesinatos extrajudiciales. Pero feminicidio, pues las maneras en las que nosotras lo definimos y lo trabajamos, son aquellos asesinatos de mujeres, o sea, asesinatos de mujeres por razón de género. Entonces ahí de cierta manera hay una definición o una categoría que se le añade a las maneras en las que las motivaciones, ¿verdad? Se dan en ese asesinato. Y en el caso de... bueno, nosotras cuando hablamos de mujeres en toda su diversidad, así que las mujeres trans son mujeres y entrarían dentro de feminicidio. Pero por el resultado en las maneras en las que el mal manejo, ¿verdad? Y como no se están documentando de manera correcta, pues se habla de transfeminicidio para entonces marcar, ¿verdad? Que han sido asesinatos a personas trans, mujeres trans, ¿verdad? Por razón de género, en este caso, pues por ser mujeres trans. Y es una manera también de visibilizar más el problema, ¿verdad? Porque en el caso de las mujeres trans tienden como a obviarlo, e inclusive en las investigaciones se les trata como si fueran hombres, que es lo que tú llamabas la revictimización. Que sobre lo de la definición, yo creo que un poco tiene que ver con las variantes que se han ido estableciendo inclusive por los organismos internacionales. Tal vez la forma más conocida por nosotras, porque era la que yo creo que tradicionalmente más se utilizaba, es el feminicidio por relación íntima, ¿verdad? Que es lo que llamamos de pareja, expareja, etcétera. Pero ciertamente se ha ido ampliando porque hay condiciones que tienen que ver con el discrimen por razón de género que conducen a ese asesinato. Así que tenemos que como que seguir trabajando con eso y orientando a la comunidad sobre el particular, de la misma manera que nosotros vamos aprendiendo y como se está haciendo en otros países, pues tenemos que ir pasando esa información aquí en nuestro país. Ahorita preguntaban aquí que si tiene valor la conformación del comité de pares, que qué valor tenía. Creo que eso lo han ido definiendo ustedes por ahí, pero yo quisiera añadir a la pregunta el valor que tiene el decreto de estado de emergencia en estos momentos también, que también lo ha ido definiendo Shariana y lo han ido definiendo, pero como preguntan, pues aprovecho para que por favor nos expliquen qué de valor tiene en estos momentos. El comité conformado, como lo han ido explicando, y el estado de emergencia también. Pues mira, yo diría que el valor está por verse en la medida en que el comité no ha sido constituido y que no ha hecho nada. O sea, el comité no ha hecho nada todavía, pues no le veo valor alguno. El valor se lo tiene que ganar el comité trabajando, ¿verdad? Enfocado para erradicar la violencia de género. Me parece que la orden, entonces, el llamarle así, pues la orden ejecutiva y la declaración de un estado de emergencia tiene valor en cuanto a reconoce que hay un problema, crea un mecanismo inicial que es crear un comité para atender el problema y utilizar el lenguaje adecuado, ¿verdad? Para nombrar y describir el problema. Pero nos toca a nosotras, y ese nosotras incluye a toda la gente que está viendo este live y que estamos participando, el fiscalizar los procesos. Porque si hay algo que hemos aprendido de este proceso, es que en la medida en que uno insista y esté luchando y fiscalizando y demandando y exigiendo una mejor vida, pues poco a poco nos vamos acercando a esos mecanismos. Y saludo a Anet, que sé que la que tiró la pregunta. Solo quiero añadir que yo creo que tiene el valor de que todas estas agencias tienen unas responsabilidades bien fundamentales para que las sobrevivientes puedan seguir adelante y para prevenir, ¿verdad?, los asesinatos de mujeres.
Pero además de eso, cuando comenzó la oficina de la Procuradora de las Mujeres, se creó un organismo muy similar a este en términos de que tenía la participación de todas las agencias gubernamentales y había organizaciones de mujeres participando y se llevaban a la mesa los problemas que estaban surgiendo en los procesos, en las órdenes de protección, en todo el ámbito que abarcaba los problemas que sufre una víctima sobreviviente. Se llevaba allí a la mesa lo que estaba pasando y no que se lograra todo, pero la discusión se daba y hubo respuestas positivas a algunos de los problemas que estaban aconteciendo. Así que yo creo que el que se puedan sentar y que haya presencia de las organizaciones de mujeres y además va a haber presencia con un representante de la prensa y de las investigadoras, de las universidades a través de los proyectos de investigación. Y eso puede ayudar a que las agencias se salgan de la burocracia que las particulariza para que tengan que dar respuesta. Sí. También por aquí alguien pregunta que si hay algún término para la conformación de ese comité, una fecha, tiempo. Pues el comité tiene que rendir un informe a partir de los primeros 45 días. Y pues también la orden ejecutiva, o sea, el decreto de estado de emergencia tiene una vigencia de alrededor de 2 años. Sí. Sí, y tuvo vigencia inmediata, o sea que tan pronto él la firmó, entró en vigor. Así que yo creo que se tienen que poner las pilas porque si hay una emergencia, tú no te pones a echarte fresco, tienes que actuar de inmediato. Claro. Hay gente, mira, pero sabemos que aquí se echan fresco durante emergencias, mano, porque María, los terremotos en el sur, o sea, esto, pues, pero las cosas van cambiando en la medida en que la gente se sigue insertando en los espacios de participación política, de incidencia y seguir generando movimientos, dan resultados. Preguntan también que si además del cumplimiento de la orden y de generar y crear el comité, si han identificado algo que falta, si faltara algo, o muchas cosas que faltan dentro de esa orden ejecutiva, que no está contemplada. Bueno, mira, yo creo que el asunto de poner de manera específica lo que aplica a las mujeres trans debería tenerlo. Y yo le hubiera dado también un poco más de énfasis al aspecto educativo, con más concreción. De la perspectiva de género te refieres. Y lo otro es que tú lo preguntaste al principio, que no, por ejemplo, hay una recomendación de las organizaciones para que se le asigne un presupuesto reiterado a las organizaciones que ofrecen los servicios. Estas organizaciones todos los años tienen que someter peticiones, se tardan un montón de tiempo en adjudicárselas, etcétera. Y se menciona, ¿verdad? Se menciona que se apoyen, pero no de una manera específica de que sea un presupuesto con perspectiva de género que les garantice esos fondos todo el tiempo. Así que esa parte también yo lo hubiera puesto más específica y es un reclamo, es una recomendación específica que estaba en lo que las organizaciones sugirieron. Sí, yo añadiría que, o sea, coincido con las observaciones de Yossi, me parece que esto lo dijimos nosotras, o sea, en la colectiva cuando participamos de las reuniones, que era sumamente importante que se hablara de la comunidad trans y de la violencia que están recibiendo las mujeres trans y también que se hablara de la violencia que reciben las comunidades LGBT. IQ. Entonces, a mí me parece que algo que sí estaba contemplado en ese primer borrador de orden ejecutiva que nosotras presentamos en noviembre del 2018 es que el Estado asuma responsabilidad en cómo reproduce esa violencia de género. Entonces, el lenguaje que utiliza y que, ¿verdad?, que expresa la orden ejecutiva, pues habla de atender la violencia de género que se da, ¿verdad?, hasta de cierta manera como algo externo al Estado. Y el Estado
en la medida en que crea políticas de empobrecimiento, y sabemos que aquí la pobreza tiene rostro de mujer, pues está reproduciendo esa violencia de género. Cuando hablamos pues hay una parte que menciona sobre el desarrollo económico y lo establece así de manera muy general, pues que se creen centros de cuidado para niños, para que las mujeres, las madres puedan ir a trabajar, pero ¿de qué trabajo estamos hablando, verdad? En la medida en que se recortan derechos laborables, por ejemplo, la reforma, que no se está revisando el salario mínimo, todas estas cosas que está empujando el Estado y el gobierno, pues afectan y precarizan las condiciones de vida de las mujeres, que bajo esa precarización nos pone en un estado de vulnerabilidad mayor, y cuando se dan entonces situaciones de violencia de género intrafamiliar, pues uno se ve cada vez más limitada en salir de esos ciclos de violencia. Entonces, esto es algo que es importante manejarlo de una manera integrada, y pues obviamente el Estado no iba a poner en esa orden ejecutiva "somos responsables de la violencia de género", y pues, pero es algo que el proceso y los movimientos sí hemos dejado claro, y pues vamos a seguir incidiendo desde todos los espacios posibles. Bueno, compañera Yossi, ¿algo más que quieras decir? Ya se pasó la hora, así de rápido se fue esto. Bueno, tú sabes, lo único que quiero decir es que, bueno, y esto es por claridad. Claridad es una de las causas que yo tengo cerca de mi corazón todo el tiempo. Así que me gustaría mucho que la gente siga colaborando, apoyando, y que respalde la actividad que se va a celebrar el 25 de febrero. Y muchas gracias por este espacio. Yo estoy orgullosa de que Claridad mantenga el espacio para que las mujeres podamos escribir sobre temas de las mujeres. Así que muchas gracias. Bueno, Yossi, pues aprovecho ese agradecimiento para recalcar lo que había dicho al principio y lo que tú también mencionas, Yossi, que el próximo jueves 25 de febrero va a haber una actividad que le hemos denominado Festitón de Claridad. Esto viene a sustituir el festival que se hace en el Irán Bison y que sería próximamente, pero debido a la pandemia, pues no tenemos que hacerla a través del mundo virtual. Esto sería un tributo a los festivales de Claridad, y va a ser el 25, jueves 25, de 7 de la noche a 10 de la noche. Estén pendientes por ahí a las redes del periódico para que sepan cómo comprar o adquirir el boleto. Asimismo, como que el próximo jueves 11 de febrero estará con nosotros Arturo Mazol de Ya para hablar sobre revolución energética y Casa Pueblo, y también sobre el libro que lo tengo por aquí, libro que escribió él y salió hace poco, Ciencia para la Insurgencia. Así que ese es el próximo jueves 11, cuando espero que Rafael Acevedo esté otra vez conmigo en este espacio, que será ya el número 29. Le envío saludos a Rafa, que sé que nos debe estar viendo, y le excuso que tuvo un percance. Pero miren, me escribió durante la transmisión que ambas son unas bravas y que son valientes, así que te lo digo por aquí, le apalabro eso en ausencia de Rafa. Bueno, y entonces nada, hay muchas maneras de apoyar al sostenimiento de este periódico, ATH Móvil, a través de Negocios 60 Claridad, la cuenta de PayPal, que supongo que por aquí lo han compartido en los comentarios, la Claritienda online. También pueden venir presencial a la sede en la calle Borinqueña número 57 para adquirir libros, CD, DVDs y demás. Y entonces también Maribel Franco de la Claritienda me dice que mencione que el próximo domingo la Claritienda va a estar en un mercado que va a haber en Santurce, Mercado Machuchal, presenta Tinta Boricua, que es un junte de editoriales locales, escritores, ilustradores de imprenta, artesanía, tienda de segunda. Esto va a ser en la calle 10 de Andino, 178, este es Santurce. Este sábado 6 y 7, pero Claridad y la Claritienda va a estar el domingo. Así que quedan todos y todas invitados a esa actividad. Y bueno, gracias a ambas, Chariana y Yossi, por compartir este espacio y aclarar. Gracias. Un abrazo, Chariana. Un abrazo, Yossi, se cuidan.
Cuídense. Hasta la próxima.